Encontramos una cueva durante nuestro viaje anual de senderismo. Nunca debimos entrar. El verano para mí y mi amigo, Jake, usualmente solo significaba una cosa: interminables excursiones en la montañosa geografía alrededor de nuestra ciudad. Aunque viajar lejos era un lujo que no podíamos permitirnos, a menudo pasábamos los fines de semana acampando. Había un montón de lugares nuevos por descubrir en nuestra cercanía, nuevos lagos, bosques e incluso cuevas. Jake y yo nos conocimos al azar durante una de nuestras muchas caminatas en solitario. Lo encontré sentado junto al lago con una taza de café tibio. Me ofreció un poco y comenzamos a hablar. Ese fue el comienzo de nuestra amistad de una década. Este verano, debido a la cuarentena y todo eso, nada sonaba mejor que un distanciamiento social extremo. Ambos teníamos una semana libre en el trabajo y decidimos viajar a lo largo de una de nuestras rutas favoritas a través de las montañas. Nos equipamos con amplias cantidades de suministros, un teléfono de emergencia y ropa adecuada. Luego, emprendimos nuestra nueva aventura. El viaje nos llevó a través de un valle increíblemente verde. Después de una primavera lluviosa, tanto la vida vegetal como animal prosperaban a nuestro alrededor. Atravesamos los campos interminables cerca de una granja abandonada, solo contrastados por el bosque y las montañas en la distancia. Personalmente, la montaña en sí era mi parte favorita del viaje. Disfrutaba del esfuerzo necesario para subir, sintiendo como si mi cuerpo realmente tuviera que trabajar. Una vez que alcanzamos el primer altiplano, obtuvimos una vista brillante del valle debajo. El sol estaba a punto de ponerse y decidimos hacer campamento para la noche. Encendimos una hoguera simple y nos sentamos con unas cuantas copas de whisky mientras contábamos nuestra ronda habitual de historias de fantasmas. Como el alcohol va directo a mi vejiga, no pasó mucho tiempo antes de que necesitara ir al baño. Me alejé un corto trecho del campamento y me desahogué. Allí, en la pared del acantilado, noté la entrada de una cueva. No era particularmente grande, pero lo suficientemente grande para que cualquier adulto se agachara y entrara. Habíamos tomado ese mismo camino 2 veces antes, pero ninguno de nosotros lo había visto nunca. Corrí emocionado de vuelta para contarle a Jake sobre mi descubrimiento. Incluso en nuestro estado ebrio, sabíamos que era mejor no explorar una cueva por la noche después de beber. Pero, una vez que llegara la mañana, estaríamos listos. Nos despertamos temprano con el sol saliendo por encima del horizonte. A pesar de que cada uno había tenido unas copas de whisky, habíamos logrado eludir la maldición de la resaca. Con poca vacilación, empacamos el equipo necesario para la espeleología. No teníamos mucho cuerda que hablar, así que subir o bajar paredes rocosas estaba fuera de discusión. Pero, siempre y cuando la cueva pudiera ser atravesada solo a pie, estaríamos bien. Jake fue primero, sosteniendo la linterna más fuerte, mientras yo seguía detrás para marcar nuestro camino en cada intersección. Una vez que pasamos la primera sección estrecha, llegamos a una cámara donde podíamos pararnos completamente. Era un cementerio masivo, lleno de piedra caliza parcialmente erosionada. Miré más de cerca y encontré insectos pálidos arrastrándose dentro del laberinto diminuto. «Oye, Jake, mira esto», grité, mi voz resonando en la cueva. «¿Qué diablos?». Habíamos explorado muchas cuevas juntos, pero nunca habíamos visto algo así. Mejor dejarlos en paz, no sabemos si son venenosos o lo que sea. Ya en la primera cámara, habíamos hecho un descubrimiento interesante. La cueva prometía. Nos abrimos camino a través del cementerio, solo para encontrarnos con una estrecha red de cuevas por las que teníamos que gatear. «Voy a ver si puedo llegar al otro lado», dijo Jake. Algunas de ellas eran simples callejones sin salida, mientras que otras eran simplemente demasiado estrechas. Después de probar unas 4 de las pasajes, finalmente encontramos una que conducía a otra cámara. Marqué nuestro camino y gateamos más adentro. La habitación en la que entramos era la más grande que había visto. Venía con un agujero masivo que se extendía 20 pies hacia abajo en un río subterráneo poco profundo. Solo teníamos un camino estrecho para seguir hacia el otro lado. «Cuidado donde pisas, intentemos no resbalar del acantilado», dije. Por supuesto, con esa advertencia, Jake fingió perder el agarre. Instintivamente extendí la mano para agarrarlo, solo para ser recibido con risas. «Qué gracioso, sigue adelante». Pasamos un par de horas familiarizándonos con las cuevas, asegurándonos de poder encontrar el camino de regreso.
Lo había marcado bastante precisamente y teóricamente teníamos suficientes baterías para mantener las linternas encendidas durante 3 días seguidos. Aún así, teníamos una caminata que continuar y cuando nos dimos cuenta de que la cueva simplemente seguía adentrándose más en la montaña, tuvimos que dar la vuelta. Justo entonces, algo resonó en la cueva. Sonaba como un gruñido húmedo que venía desde más adelante. Un escalofrío me recorrió la espalda y de repente me di cuenta de lo frío que se había vuelto. Sí, definitivamente estamos dando la vuelta, dijo Jack. Estaba bromeando, pero a través de su sonrisa, pude ver que estaba nervioso. Entonces escuchamos un sonido similar que venía desde atrás. ¿Está bien? ¿Qué demonios es ese sonido?, preguntó Jack. No lo sé, pero vamos a salir de aquí. Regresamos por el camino rápidamente, sabiendo exactamente hacia dónde ir. Aún así, los estrechos túneles por los que teníamos que gatear nos ralentizaban drásticamente. A lo lejos, escuchamos los gruñidos rotos y los rugidos acercándose. «Date prisa», le dije a Jack mientras comenzaba a sentir pánico. «Espera, hay algo al otro lado», logró decir, antes de que de repente comenzara a gritar. Lo seguí lo más rápido que pude. Habíamos regresado a la habitación con el gran agujero, pero Jack no estaba a la vista. «Jack». Sin respuesta. Me acosté y miré por el borde del acantilado. Jake no estaba allí, pero alcancé a ver una de las criaturas que había gruñido. Era algo pálido, sin pelo, que parecía un perro grande y delgado. No tenía ojos, pero su boca se extendía anormalmente hacia atrás, hacia su garganta. Toda su cara era bastante delgada, perfectamente adaptada para desenterrar pequeñas criaturas de las paredes de la cueva. Llamé a mi amigo una vez más, pero simplemente había desaparecido. Si las criaturas lo habían arrastrado hacia abajo, había una buena posibilidad de que hubiera muerto en la caída. Desafortunadamente, esa teoría se desvaneció rápidamente cuando lo escuché gritar desde la cabeza del río. Lo habían llevado abajo, pero eso no lo había matado. Vi rastros de sangre mezclados en las aguas claras. Saqué el poco de cuerda que teníamos, pero no había forma de que pudiera bajar a ayudarlo. Entonces, más de las criaturas parecidas a perros se acercaron. No podía quedarme atrás por más tiempo. En su lugar, decidí huir de la cueva, tomar el teléfono y llamar para pedir ayuda. Me llevó 20 minutos salir, pero por suerte ninguna de las criaturas me persiguió. Una vez afuera, pedí rescate, que llegaría en helicóptero. Los 30 minutos que les tomó llegar fueron los más largos de toda mi vida. Quería regresar y ayudar a Jake, pero sabía que me necesitaban allí para guiarlos. Tan pronto como llegaron, los llevé a la primera cámara. Para sorpresa de todos, la cueva simplemente terminaba allí. El estrecho túnel por el que habíamos gateado antes había desaparecido simplemente. Había algunas gotas de sangre de donde había gateado, pero eso era todo. Por supuesto, les mostré pruebas de que Jack había estado conmigo, pero eso no nos ayudó exactamente a encontrarlo. Ha pasado un mes desde que desapareció. Desde entonces, he intentado encontrar la cueva nuevamente, pero incluso la entrada principal ha sido borrada de la existencia. Lo que sea que haya sucedido dentro de esa cueva, seguirá siendo un misterio hasta el fin de los tiempos. Lo que encontré mientras exploraba cuevas. Descargo de responsabilidad. Explorar cuevas en un área no mapeada, no regulada y desconocida es extremadamente arriesgado, y no recomiendo que nadie, ni siquiera espeleólogos experimentados, lo haga. Ahora, si eres como yo, eso no te detendrá. Tal vez necesites algunas historias de lo que encontré tratando de descubrir cuevas para convencerte de que, aunque una cueva no esté cartografiada, no significa que nadie haya estado allí. Una de las preocupaciones naturales al explorar cuevas, en cualquier lugar, son los derrumbes. Las cuevas ya cartografiadas a menudo tendrán soportes en áreas potencialmente inestables o tendrán secciones peligrosas fuera de los límites por completo, lo que lo hace menos preocupante. No hay nada así cuando exploras en una nueva área. Este incidente en particular ocurrió en los Apalaches y estaba lo suficientemente adentro en los bosques de las montañas que o nadie lo había descubierto todavía o no iba lo suficientemente profundo como para considerarse un sistema adecuado. De cualquier manera, iba a averiguarlo. Con la ayuda de una linterna frontal de alta potencia, me aventuré en la pendiente relativamente suave de su entrada. Al hacer esto, dejó una especie de rastro de migas de pan, excepto en forma de palitos luminosos.
En el momento en que pierdo de vista el último, coloco uno nuevo en algún lugar estable y visible. Dado que no está cartografiado, necesito usar este método para llevar un registro de donde he estado. No pasó mucho tiempo después de que entré cuando el techo de la cueva comenzó a bajar. Las paredes estaban húmedas, haciendo que la luz de mi linterna se reflejara a lo largo de las paredes. Después de caminar agachado durante un corto tiempo, la cueva se abrió en una nueva cámara. A lo largo del interior esférico había pasajes que presumiblemente conducían a un sistema expansivo. Parecía el sueño húmedo de un espeleólogo. Comencé a investigar las diversas entradas, la pregunta ardiente de por qué esta cueva aún no había sido cartografiada persistía en mi mente. Reconocí que varias entradas estaban obstruidas, o más bien, habían sido selladas por un derrumbe. Investigué cuidadosamente estas partes, sabiendo ahora que debía tener cuidado con la estabilidad. El resto de las entradas parecían prometedoras, sin embargo. Eso es, hasta que llegué al bloqueo más a la izquierda. Varias piedras grandes y una densa porción de escombros sellaban efectivamente este pasaje. Similar a otros, comencé a barrerlo rápidamente con mi linterna frontal, y si hubiera sido un segundo más rápido, me lo habría perdido. Un trozo de tela azul, atrapado entre dos de las piedras más pesadas. Parecía ser un tipo de mezclilla. Retrocedí, investigando los bloqueos que ya había revisado una vez más. Eventualmente, noté algo que no parecía correcto en uno que ya había pasado. Una parte de los escombros parecía más suelta que el resto de los escombros, como si algo estuviera empujando desde abajo. Apartando las rocas, casi me resbalé del zoc. Una mano morada profunda y flácida se asomaba entre dos piedras. Ni siquiera había comenzado a descomponerse. Antes de que pudiera reaccionar más, casi vacié mis intestinos por el estruendo de algo detrás de mí. La cámara en la que estaba rebotó el sonido de otro pasaje que colapsaba casi ensordecedoramente. En solo 3 segundos, se convirtió en un bloqueo y nada más que materia particulada iluminada por la linterna daba alguna pista de que alguna vez fue diferente. Rápidamente me alejé de allí, dándome cuenta de lo comprometido que estaba realmente ese sistema. Después, informé la ubicación al servicio forestal, de manera anónima, ya que no debería haber estado allí para empezar. Lo último que supe es que lo han cerrado por completo. Este evento me persiguió durante algún tiempo porque no tengo forma de saber si no hubiera dudado, podría haber entrado en un pasaje y haber quedado sellado dentro. Me hizo preguntarme cuántas otras almas desafortunadas descubrieron esa cueva antes que yo. Esta siguiente historia es menos un evento, sino una serie de ellos que en conjunto me han vuelto más cauteloso con mi pasatiempo. En más de una ocasión he entrado en una cueva, generalmente en áreas bastante aisladas, y descubierto que alguien ya estaba allí. Bueno, no allí, supongo. Cada vez que esto ha sucedido, siempre ha sido una experiencia inquietantemente única. Una vez estaba navegando por la entrada de una cueva que requería que entrara al estilo chimenea, que es cuando colocas tus brazos y piernas a cada lado de un pasaje vertical estrecho y desciendes como un cangrejo. Después de llegar al suelo de la cueva, descubrí que apenas era más que eso, lo único más siendo una porción de domo hueco que no podía tener más de 5 metros de ancho y alto. Más que decepción, estaba sorprendido. Una manta, envoltorios y botellas de agua vacías llenaban un lado del suelo. Al darme la vuelta, el otro lado estaba mayormente desnudo excepto por arañazos superficiales en las paredes y el suelo. Salí muy rápidamente, pero no pude sacudirme la pregunta de cómo una persona sin hogar, presumiblemente sin equipo de espeleología, podría entrar y salir de allí. Otra experiencia similar que tuve fue cuando estaba en otro sistema más pequeño que en realidad pasaba por una mina. Ninguna de las dos interfería con la otra, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Fuera de ser un viaje normal a través de algunas porciones bastante estrechas, lo único excepcional que encontré fue, bueno. Doblé una esquina y escuché golpes. Como si algo estuviera corriendo por el suelo justo fuera de mi vista. Esto fue muy preocupante desde el principio. Aunque no es algo inaudito, los animales generalmente no quedan atrapados en cuevas, ni llegan tan lejos como yo estaba. Me acerqué muy cuidadosamente con un pico de escalada en mano y doblé la esquina. No supe cómo sentirme al ver que estaba vacío, pero sí tuve fuertes sentimientos sobre lo que vi. El pasaje continuaba recto más allá de donde mi luz iluminaba, pero a mis pies había un saco de dormir y 2 neveras. Junto a ellos había un montón de revistas con contenido explícito.
Como la última vez, salí rápidamente de la cueva sin incidentes adicionales, pero sabiendo que de hecho había alguien allí conmigo todo el tiempo, alguien que no quería ser encontrado, no me sienta bien en absoluto. La mayoría de las otras historias siguen el mismo patrón: estoy en una cueva pequeña y encuentro signos de residencia humana. Pero al menos la presencia humana se puede atribuir a la falta de hogar o a ermitaños extraños. Esta última historia, todavía no he encontrado y no espero encontrar nunca una explicación. Prácticamente me ha impedido seguir explorando cuevas, así que si esto no te persuade, sinceramente creo que nada lo hará. Otro beneficio de explorar cuevas previamente cartografiadas es que sabes exactamente en qué te estás metiendo. Sabes si será largo o corto, fácil o difícil, y a menudo puedes decidir qué rutas tomarás. Nuevamente, no hay nada así cuando haces lo que hago. Ahí es donde radica la emoción para mí, estar en un lugar donde no deberías estar y ver cosas que nadie más ha visto. Este era un sistema en Dakota del Sur. Estaba muy adentro del bosque, lejos de los senderos por los que había empezado. Al principio, solo estaba caminando, ni siquiera buscaba específicamente una cueva. Pero cuando me encontré con su entrada, pensé que ya tenía mis cosas y no era como si el bosque se volviera más interesante. Me di cuenta al entrar en esta cueva que en ese momento, boca era una palabra muy apropiada para una entrada. No podía quitarme la sensación de que estaba siendo tragado, como un camarón que entra en la trampa de un pez ángel. Pero por supuesto, sabes que nunca seguimos esos sentimientos. El techo de la cueva era alto y la superficie escarpada de las paredes proyectaba sombras extrañas que siempre estaban delante de mí. Fue solo después de unos minutos de navegación que los pilares comenzaron a aparecer. Solo eran pilares de piedra natural que conectaban el suelo y el techo. La creciente densidad comenzó a hacerme preguntar si realmente sería capaz de navegar este sistema. No tengo claustrofobia, no puedes tenerla cuando eres un explorador de cuevas, pero las cosas empezaban a ponerse seriamente ajustadas. Comencé a dar vueltas cuando me encontraba con espacios demasiado estrechos para pasar. Supongo que fue un error de novato. Una vuelta llevó a otra, y luego todo se vino abajo de golpe. Esta era una cueva laberíntica. Ya no sabía dónde demonios estaba. Podría sentarme aquí y contarte sobre las 2 horas y media de pánico y desesperación en las que me encontré, haciendo mi mejor esfuerzo para navegar por una red de piedras y túneles sobre los que no sabía nada, preparándome mentalmente para enfrentar el hecho de que podría morir en esa cueva, pero no antes de que se agotara mi batería. Moriría frío, hambriento y en la oscuridad. Pero no lo haré. En cambio, te contaré que casi de repente cesaron las formaciones de pilares y me encontré mirando un pasaje que claramente terminaba en un precipicio. Una especie de presencia emanaba del final del túnel. Un sonido. Un zumbido distintivo. Cuando inhalé, me quedé asombrado por el olor. Una ola de calor pegajoso y el olor a sal y carne podrida me golpearon. Era casi mareante lo repugnante que era. Cubriéndome la nariz con la mano, revolví mi cerebro con todo mi conocimiento de espeleología, pero no podía recordar que alguien hubiera mencionado algo así. Lentamente, avancé. Si lo que fuera que estaba allí era potencialmente una salida de este lugar o no, tenía que verlo. El camino no podía tener más de 10 metros de largo, pero parecía una eternidad que caminé por ese túnel. Finalmente, el calor se intensificó a un nivel casi sofocante, alcancé la cima de la colina. Miré hacia abajo, hacia la caverna que ahora tenía ante mí. Mi luz penetró la oscuridad, pero apenas. Puede que estuviera en pánico y deshidratado, pero estaba en pleno uso de mis facultades cuando miré hacia ese abismo. Extendido ante mí, apenas cabía en el suelo de la caverna, había una ballena. Una tremenda, cuyo cadáver podrido desprendía calor, hedor y agua de mar como si hubiera sido arrastrado por la marea en una playa. Pero esto no era una playa. Esta era una cueva en el medio de Dakota del Sur, y no hay una sola razón en la tierra por la que debería estar aquí. No había una sola manera en que pudiera estar aquí. Así que, en lugar de reflexionar más, retrocedí y volví al resto de la cueva. Sentí que estaba en piloto automático. De repente, retrocedía mis pasos con claridad, apenas consciente. Más y más lejos de algo que de repente sentía que había sido llevado a ver. Después de un largo periodo de tiempo, alcancé los niveles superficiales y salí de la boca de la cueva. Nunca miré hacia atrás. Esta es la mejor advertencia que puedo ofrecerles.
Lo desconocido es tentador y he encontrado cosas verdaderamente asombrosas haciendo lo que hago. Pero, aún así, lo desconocido sigue siendo desconocido. Y es peligroso. Y cada vez más, estoy empezando a pensar que no deberíamos meternos con él. Nunca se separen en una cueva. Nunca. Mantén a tus amigos cerca. Obsérvalos. No los dejes fuera de tu vista. Mis amigos Alan, Mara y yo, Yeme, exploramos cuevas todo el tiempo. Nada demasiado loco, simplemente nos adentramos un rato. Hasta este día. Hasta esta cueva. Nunca más volveré a entrar en una, pero si eliges hacerlo, no te separe. Así comienza esta historia. Alan tiene daltonismo protán, lo que hace que la mayoría de los colores le parezcan tonos de verde, especialmente el rojo, el naranja y el amarillo. Por esta razón, Mara o yo siempre tenemos el mapa. A menudo están codificados por colores, por lo que él no puede leerlos lo suficientemente bien como para liderar. Esta exploración de cuevas era como cualquier otra, al principio. Era una cueva simple en nuestro bosque local, pero se sentía fría. Mirarla te hacía sentir frío. Llámenme loca, pero casi podía escuchar un zumbido grave proveniente de ella. Esta me está dando escalofríos, murmuró Mara mientras mirábamos la entrada. Podía escuchar el eco del agua goteando del techo al suelo. Sí, a mí también, pero ya estamos aquí, dije con un suspiro mientras sacaba mi linterna de mi mochila. Solo pensar en dar esos pasos me hacía querer gritarme a mí misma que diera la vuelta. Entramos y un horrible olor a huevo podrido nos golpeó en la cara. Así huele Alan cuando no se ducha, se rió Mara. Alan la empujó suavemente mientras caminábamos. Cada uno tenía su propia linterna, mientras yo dirigía la mía hacia adelante, ellos usaban las suyas para mirar alrededor en las paredes. Oye, mira esto, dijo Alan y se detuvo para admirar la pared de la cueva. Había 4 largos rasguños en la pared, charcos de sangre en el suelo y un ciervo medio comido debajo de ellos. Oh, qué encantador, le digo. Espera, ¿un oso hizo esto? Tal vez deberíamos regresar, dijo Mara con un temblor en su voz. ¿Por qué no la escuchamos? ¿Por qué no dimos la vuelta? Creo que estaremos bien. No es temporada de hibernación, no estarían aquí simplemente, la tranquilizó él. Seguimos caminando hasta llegar a un cruce en el camino, por así decirlo. 2 túneles. ¿Por cuál vamos?, preguntó Mara. Iluminé mi linterna en el de la derecha, luego en el de la izquierda. No puedo decirlo con exactitud, pero el de la izquierda se sentía mal. Vamos por la izquierda, dijo Alan dando unos pasos hacia adelante. Puse un brazo en su hombro para detenerlo. Espera, evaluemos nuestras opciones, dije. Me miró, luego al túnel de la derecha, luego al de la izquierda. No, el lado derecho me está dando escalofríos. Mi papá siempre dijo que hay que escuchar a tu instinto. Lo miré, luego al túnel de la derecha, luego al de la izquierda. ¿Por qué no nos dices qué?, dije girando la cabeza hacia Mara, pero ella no estaba allí. Mara, gritó. ¿Qué demonios? Esto no es gracioso, dice Alan iluminando con su linterna por todas partes. Chicos, estoy aquí adentro. Vamos. Escuchamos su voz viniendo de uno de los túneles. ¿Por cuál fuiste? ¿Cómo pasaste por delante de nosotros?, le pregunto. Vamos. No esperaré a ustedes lentos, escuché, su voz era más débil. Tú ve a la derecha, yo iré a la izquierda. Toma este walkie-talkie y cuando la encuentres, o si yo la encuentro, zumbaremos, dice Alan. Dios, ¿por qué fuimos tan tontos? Agarré el walkie-talkie y me adentré. Se volvía más y más frío mientras avanzaba. Mis pies chapoteaban en charcos a mi alrededor. Iluminé con mi linterna por todas partes, estaba aterrorizada de que un animal viniera hacia mí. Algo en el suelo llamó mi atención. Al principio pensé que era una serpiente muerta. Lo recogí. Un largo mechón de pelo negro. Y estaba empapado. Miré al suelo, mechones de pelo negro por todas partes. El pelo de Mara es castaño. Esto no era de ella. Asqueada, lancé el pelo de vuelta al suelo. Es común que las personas sin hogar vivan en los bosques cuando no hay refugio, esto probablemente provenga de alguna pobre mujer con problemas mentales. Seguí adelante y finalmente la encontré.
Estaba frente a la pared de la cueva, de espaldas a mí, empapada y se estaba rascando la pared como rascarías la espalda de alguien. Mara, ¿qué demonios estás haciendo?, le pregunto, parada a varios metros de distancia. Algo en esto se siente extraño. Mara. Mara. ¿Qué demonios estás haciendo? Mara. 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 Ella murmura para sí misma. Doy un paso adelante y ella deja de rascarse. Mi walkie-talkie vibró y me sobresalté. Miro hacia abajo y lo saco de mi bolsillo. La encontré, dice Alan por el walkie-talkie. Me congelo y miro hacia arriba. Ella se ha ido. Alan. Corre, digo por el walkie-talkie mientras corro de vuelta por donde vine. De vez en cuando podía sentir una respiración en mi espalda. Podía escuchar Mara. Mara. ¿Qué demonios estás haciendo, Mara?, resonando a mi alrededor. Llego a la entrada del cruce y Mara está allí y me congelo. ¿Dónde demonios se fueron ustedes?, dice entre sollozos. Estaba cautelosa de ella, pero se veía normal. Completamente seca, excepto por sus lágrimas. Estábamos buscándote, tú estabas en la cueva. Digo entre jadeos. No, yo estaba aquí. Ustedes simplemente entraron en las cuevas sin decir nada, dice. Corre hacia mí y me abraza. Aprieta mi brazo como siempre lo hacía cuando me abrazaba. Me sentí aliviada al darme cuenta de que realmente era Mara. Alan salió corriendo de la cueva después, jadeando y llorando. Dios, están bien ambos, dice y nos abraza. Quiero irme ahora mismo, digo mientras también lloro. Sí, yo también, nunca volveremos, dice mientras nos lleva fuera de la cueva. Salimos de la cueva por donde entramos y comenzamos nuestra caminata fuera del bosque. Todavía me sentía inquieta, como si algo no estuviera bien. Casi como cuando olvidas algo pero no puedes recordar qué es. Ya sabes, la parte más aterradora fue el cadáver del ciervo, bromeó Mara, tratando de aligerar el ambiente. Todos nos reímos. Fue bastante horrible, le digo. Sí. La sangre me asusta. Espero no encontrarme nunca más con algo rojo. Eso fue demasiado incluso para mí, dice Alan. Mi sangre se heló en ese instante. Mara y yo nos detuvimos y nos miramos con la misma expresión horrorizada. Alan se detuvo unos metros adelante de nosotros. Ups, dijo en un susurro, demasiado profundo y ronco para ser el suyo. Lo que sea que fuera esa cosa, no sabía que Alan era daltónico. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.